Hola, buenos días. Mi nombre es Marcela Soledad Alvarado Mendoza y soy aspirante a ingresar a la licenciatura en Matemáticas en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Realicé una investigación documental y de campo que lleva por nombre Caracterización de la enseñanza-aprendizaje de la geometría en secundaria. A lo largo de la historia de la educación en México, la enseñanza de las matemáticas ha tenido un papel preponderante en los distintos niveles educativos. Por lo tanto, las características de su enseñanza-aprendizaje son importantes de conocer y analizar. Es por eso que surgió este tema y se enfocó especialmente en la geometría. Al surgir este tema, surgieron también algunas interrogantes que dieron paso a la realización de la investigación. Por ejemplo, ¿en qué consiste la enseñanza de la geometría en secundaria? ¿Cuáles son las características de la enseñanza-aprendizaje de la geometría en secundaria? ¿Cuáles son los aprendizajes esperados? ¿Cuál es el perfil de egreso del estudiante de secundaria? El objetivo general de mi investigación fue describir las características actuales de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en la educación secundaria en México, y como objetivos específicos tuve tres. El primero es indagar sobre los aprendizajes esperados de geometría en secundaria, comprender las características de la enseñanza de la geometría en secundaria e investigar la importancia del estudio de la geometría en secundaria en relación al perfil de egreso del estudiante. La metodología que utilicé, primero, para el estudio de este tema, investigué un documento que se llama Tendencias actuales de la enseñanza-aprendizaje de la geometría en educación secundaria, en donde se hace una revisión bibliográfica y una reflexión de los últimos trabajos sobre la enseñanza y el aprendizaje de la geometría en la enseñanza de la secundaria. El segundo documento que utilicé es el Plan y Programa de Estudio de Matemáticas del nuevo modelo educativo, en donde encontramos la dosificación de los aprendizajes esperados y el perfil de egreso de la educación secundaria. Además, se realizó una entrevista presencial al maestro Juan Carlos Bojorquez, docente de matemáticas nivel secundaria, que tiene una antigüedad de 10 años de servicio en la escuela secundaria María Gertrudis Samble Castro, en La Cruz, Elota, Sinaloa. También se realizó una encuesta a 10 profesores de matemáticas de nivel secundaria. La principal finalidad de la enseñanza-aprendizaje de la geometría es conectar a los alumnos con el mundo en el que se mueven, pues el conocimiento y la intuición y las relaciones geométricas son muy útiles en el desarrollo de la vida cotidiana. La geometría favorece y desarrolla en los alumnos una serie de capacidades, como la percepción visual, la expresión verbal, el razonamiento lógico y la aplicación a problemas concretos de otras áreas de matemáticas o de otras materias. Barrantes 2003. En las características de la enseñanza-aprendizaje de la geometría en secundaria encontramos que algunos autores nos hablan de la utilización del papel para la construcción de elementos geométricos. También nos dicen que podemos elaborar materiales didácticos para el aula de matemáticas con papel maché. En algunos artículos nos indican que podemos hacer rompecabezas como el tetraedro o una estrella octángula, siempre con materiales aptos para la enseñanza y el aprendizaje en el aula de los diferentes contenidos. El perfil de egreso y aprendizajes esperados. De acuerdo al documento del Plan y Programa de Estudio de Matemáticas del nuevo modelo educativo, encontramos que el perfil de egreso de educación secundaria en el ámbito de pensamiento matemático es: amplía su conocimiento de técnicas y conceptos matemáticos para plantear y resolver problemas con distinto grado de complejidad, así como para modelar y analizar situaciones. Valora las cualidades del pensamiento matemático. Y como en el área de aprendizajes esperados, primero vamos a explicar que un aprendizaje esperado se define como lo que se busca que logren los estudiantes al finalizar el grado escolar. Son las metas de aprendizaje de los alumnos. Y como estas metas, tenemos algunas que podemos ver aquí. Una dice: analiza la existencia
en la construcción de triángulos y cuadriláteros y determina y usa criterios de congruencia de triángulos. Formula expresiones de primer grado para representar propiedades de figuras geométricas y verifica equivalencia de expresiones, tanto algebraica como geométricamente. También formula expresiones de segundo grado para representar propiedades del área de figuras geométricas y verifica la equivalencia de expresiones, tanto algebraica como geométricamente. La entrevista que se realizó, como anteriormente lo comenté, se le hizo al maestro Juan Carlos Bojorquez. Algunas de las preguntas eran acerca de la misión, qué opinaba sobre la misión del docente de matemáticas, cuál es uno de sus principales obstáculos que ha tenido en su experiencia como maestro de matemáticas, además, qué piensa él que es la importancia de enseñar geometría en secundaria. Además, realicé una encuesta. En esta encuesta, aquí podemos observar las gráficas. Por ejemplo, esta encuesta se aplicó a 10 docentes de matemáticas de nivel secundaria. La mayoría tenía un rango de edad de 36 a 46 años, donde el 70% de estos maestros pertenecían al sexo masculino y el 30% al femenino. El 80% de los maestros tiene un grado de licenciatura, mientras que el 20% cuenta con una maestría o especialidad. En el análisis de los datos encontré que el 65% de los docentes piensa que a sus alumnos no les gusta la materia de matemáticas, por lo que desde el inicio de sus clases se encuentran con ese obstáculo y el tratar de que el alumno se interese más por la materia. Los datos varían al preguntar específicamente por la geometría, ya que el 60% considera que a sus alumnos sí les gusta la geometría. El 70% de los docentes piensa que sí se logran los aprendizajes esperados. Sobre el uso de materiales didácticos en clase y la elaboración de cuerpos geométricos por parte de los alumnos es algo muy común en clase de geografía, ya que la encuesta arrojó datos de 90 y 100% respectivamente. El 100% de los maestros encuestados opinan que los alumnos utilizarán los conocimientos en su vida cotidiana. Considero que para tener una perspectiva más amplia debo de hacer encuestas a los alumnos, en especial para contrastar sus respuestas, sobre todo las preguntas en las que se refiere a si les interesa la materia de matemáticas y si les interesa la geometría. Estas que se observan aquí son algunas referencias y fuentes de consulta que se utilizó para este trabajo. En las conclusiones y recomendaciones, lo que puedo decir es que mis conclusiones acerca de este tema es que la geometría forma una parte importante del plan y programa de estudios de matemáticas a nivel secundaria. Se pudieron identificar 10 aprendizajes esperados relacionados a la geometría. Estos aprendizajes contribuyen al cumplimiento del perfil de egreso del estudiante. Las características de la enseñanza son variadas, pero en gran medida se centran en el uso de material didáctico. Por ejemplo, los materiales constructores o construidos con papel, espejos, ayudan en el aprendizaje y la enseñanza de los conceptos geométricos y sobre todo nos permiten identificar que en la educación secundaria es necesaria la manipulación, pero basada en la exploración e investigación. Los objetivos de esta investigación se cumplieron, aunque como observación es necesario el punto de vista de los alumnos y la investigación carece de encuestas y entrevistas a ellos. En la encuesta se identificaron varias preguntas con el 100%, lo que me indica que probablemente eran preguntas obvias y se debieron de haber eliminado del formato o haber hecho una pregunta secundaria a ella. Muchas gracias. Esto es todo. Alfredo, ¿dónde están, mi amor? ¿Qué pasa? Ya acabé, pero le piqué y nunca se paró y no sé si se grabó. ¿Dónde está?